Pregunta relativa al derecho a la vivienda formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señora Díaz, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Antes de ayer, señor Lamán, le preguntaban al presidente Pedro Sánchez por un balance de esta legislatura. Yo le traigo algo parecido hoy, un balance de su legislatura en materia de vivienda. ¿Por qué cree que ni su Gobierno ni el Gobierno de Madrid, gobernado por unos o por otros, ha sido capaz de garantizar el derecho a la vivienda en nuestra comunidad? Gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora Díaz, ¿usted considera que ha sido un fracaso de Pedro Sánchez no haber solucionado en 8 meses el problema de la vivienda en este país? Pedro Sánchez es un gran gobernante, un portento no, evidentemente. Dicho lo cual, he de decirle que una de las principales medidas que planteó el Gobierno de Pedro Sánchez, el decreto de la vivienda, que suponía un avance muy importante para solucionar este problema que tiene este país y que yo reconozco que es un problema importante, ese decreto de la vivienda fue tumbado exactamente por ustedes en el Parlamento. No obstante, le puedo decir con absoluta rotundidad que todos los casos que han llegado al Gobierno de Aragón a lo largo de esta legislatura han obtenido una respuesta habitacional, todos y cada uno de ellos. Gracias, señora Díaz. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, empecemos por el principio. Convendrá usted conmigo que la vivienda es un derecho. Y hasta aquí habrá otros parlamentarios que no estén de acuerdo con eso, pero creo que ustedes y nosotros podemos estar de acuerdo en eso. ¿Me podrá usted decir por qué no se ha conseguido garantizar ese derecho aquí en Aragón en esta legislatura? En los 4 años que han gobernado, los precios del alquiler en nuestra comunidad no han parado de crecer y eso demuestra que 8 de cada 10 jóvenes aragoneses no puedan tener un proyecto de vida. Y luego vendrá el señor Casado a decir que tengamos hijos, ya me dirá dónde los criamos porque no nos podemos pagar un piso. Usted tenía herramientas en su Gobierno, y voy a hablar primero de su Gobierno, para conseguir parar esta burbuja del alquiler que se está produciendo en nuestra comunidad. La primera, duplicar las ayudas al alquiler, propuesta que hizo este grupo para introducir en el presupuesto y que ustedes prefirieron no tener en cuenta. Es más, tenía otra herramienta, como hubiera sido resolver la convocatoria del 2018 en tiempo y forma, y ahí estamos. Esta dejación sería escandalosa si no fuera porque sospechamos que no es una cuestión de dejación o de desinterés, sino más bien porque hemos tocado hueso. Y creo que con la vivienda, con el Partido Socialista, tocamos hueso, porque uno tiene que decidir para quién gobierna, a quién favorece y a quién no. Y eso lo hemos visto viendo cómo han traído aquí la ley de vivienda tarde y mal. Y va a hacer que sea imposible que se apruebe. Y también lo hemos visto que se apruebe. Y también lo hemos visto con el decreto de Madrid, que ya lo ha nombrado el presidente. Bueno, el decreto que trajo Pedro Sánchez no iba al meollo de la cuestión, que saben cuál es, que es que los ayuntamientos puedan limitar los precios del alquiler en aquellas zonas en las que hay burbuja. Y es que, claro, cuando ustedes dicen que gobiernan para una mayoría amplia, pero tienen que ponerse en contra de aquellas multinacionales, de aquellos fondos buitres que están detrás de la subida de estos precios del alquiler, ahí les tiembla el pulso. Yo creo que se entiende mejor lo que les ha pasado en materia de vivienda si vemos esta imagen. Esta imagen responde muy bien a lo que pasó el día que ambas dos derechas, la derecha muy española y la derecha muy catalana, tumbó los presupuestos más sociales de la historia de España. Mientras eso pasaba en Madrid, aquí en Zaragoza teníamos nuestro particular Matrix del PSOE de Zaragoza, y es que ustedes, junto con PP y con Ciudadanos, votaron para suprimir la plusvalía al 95% de las viviendas más grandes de la ciudad. Claro, aquí en la foto se ve, corrieron para trabajar por esas 342 casas lujosas y, sin embargo, no han conseguido impedir parar esos 1.789 desahucios que se produjeron el año pasado en nuestra comunidad. Claro, uno cuando ve esta foto entiende por qué su sorpresa cuando el nuevo mejor amigo de Vox, el señor Rivera, le dice que con ustedes ni agua. Porque nosotros éramos conscientes de que los últimos meses, pues en su caso su Gobierno y usted en primera persona, estaba allanando el camino para ese pacto con Ciudadanos que tanto deseaban. Y claro, les sorprende mucho que les dejen aquí con el pie cambiado. Nosotros sabíamos que la vivienda iba a ser esa mercancía que iban a sacrificar en plaza pública, que la vivienda era aquello que la gente de Ciudadanos no les iba a permitir, porque entienden que el libre mercado manda y que la propiedad privada no se toca. Usted hace un tiempo en una pregunta al presidente me dijo que no podía soplar y sorber a la vez. Yo lo que le digo es que no se puede defender el derecho a la vivienda, no se puede estar hablando de que nuestros jóvenes tienen que tener derecho y posibilidad de tener un proyecto de vida y a la vez estar todo el día poniendo palicos en la rueda a ese plan de vivienda de Zaragoza, que lo que estaba pensando era aumentar un parque público de vivienda y construir 300 viviendas o rehabilitar 850. Así que hablemos del parque público.
¿Cuánto ha aumentado el parque público mientras usted ha gobernado? Porque si uno se mira las cifras de la página web no sale ningún dato, o sea que yo entiendo que cero. Y luego cuando escuchamos a uno u otro portavoz, pues unos hablan de 400, otros hablan de 900, las cifras bailan muchísimo. Y lo que es llamativo es que estas cifras bailan, pero lo que no ha bailado en todo el Gobierno, gobierne quien gobierne en Madrid, es que consigamos retirar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Emergencia Social para parar los desahucios. Y tiene narices que yo entiendo que su relación con Pedro Sánchez no es fluida, pero que haya conseguido Euskadi y que haya conseguido Cataluña que retiren el recurso y aquí lo sigamos manteniendo, pues la verdad es que demuestra una dejación más que llamativa. En conclusión, señoría, ya termino, presidenta. En materia de vivienda, señor Lambán, el Gobierno de Sánchez fue corto y decepcionante y su Gobierno ha sido muy largo y muy decepcionante. Muchas gracias, señora Díaz. Señor presidente, tiene la palabra. Señora Díaz, si me permite una recomendación, les diría a todos ustedes que a partir de ahora y de cara a la campaña electoral, cuando hablen de vivienda, lo hagan con precaución. Porque cada vez que en España en los últimos meses se habla de vivienda en relación con Podemos, de lo que se acuerda todo el mundo es del chalet de Pablo Iglesias, que justamente no es la mejor solución, que se les puede ofrecer a los españoles para solucionar los problemas de la vivienda, ni en cuanto a alquiler ni en cuanto a propiedad. No todo el mundo puede acceder a un chalet de lujo como el señor Iglesias y su señora. Por lo demás, señora Díaz, guarden silencio. Por lo demás, he de decirle que quedando recorrido para avanzar en políticas de vivienda, yo soy incluso de los que cree que en una próxima reforma de la Constitución la vivienda debería ser reconocida como un derecho fundamental, lo cual significaría, entre otras cosas, que si las comunidades autónomas habían de hacerse cargo del ejercicio de esa competencia, tenían que tener una financiación muy superior a la actual, porque el señor Soro ha visto leyes que son francamente fascinantes, como las del País Vasco, pero el País Vasco tiene una financiación que no es justamente la que tenemos nosotros. Estando de acuerdo en que la reforma de la Constitución debería hacerse eso, estando de acuerdo en que hay que avanzar mucho en materia de viviendas de alquiler, en materia de políticas de viviendas de alquiler, porque seguramente es una de las políticas en relación con los jóvenes más importantes que se pueden desarrollar, yo estoy francamente satisfecho del trabajo que desde la Consejería del señor Soro se ha realizado, porque han sido muchas las iniciativas legales, han sido muchos los avances y dentro de nuestras capacidades presupuestarias muy importantes las inversiones realizadas. Ha sido una política de vivienda absolutamente impregnada de sentido de solidaridad con los más desfavorecidos, con los paganos, con las principales víctimas de la crisis y que se ha traducido en resultados concretos. Hubo un decreto ley en el año 2015 de medidas urgentes en materia de vivienda, una ley del 1 de diciembre del 16 de materias también en relación con prestaciones sociales y en relación con la vivienda en particular, y una ley de vivienda muy ambiciosa que en este momento se está tramitando en estas Cortes y que, de aprobarse, no sé si esta legislatura o la siguiente, supondría un paso de gigante en la solución definitiva del problema, encaminada a la solución del problema, insisto, al asentamiento de la vivienda como un derecho, no como actualmente lo regula la Constitución, sino como un derecho fundamental. Señora Díaz, las medidas han dado en gran medida resultados. En este momento se cuenta con 467 viviendas patrimoniales, con una bolsa de alquiler social con unas 391 viviendas y sobre todo, y lo vuelvo a decir otra vez, como le decía al principio de mi respuesta, ningún caso, ninguna demanda que ha llegado al Gobierno, absolutamente ninguna, ha quedado sin respuesta a lo largo de la legislatura. Es obvio que hemos de ir más allá que simplemente garantizar a los ciudadanos que no se van a quedar sin techo cuando les sobreviene cualquier tipo de contratiempo, como los que ha ocurrido estos últimos años, pero también se ha actuado para que no se llegue a la situación de emergencia, para que esas emergencias no se produzcan. Y eso se ha hecho fundamentalmente mediante una política de ayudas al alquiler en la que se ha invertido mucho
dinero que en este momento están resolviéndose, es verdad, las ayudas del año 2018, eso normalmente escapa a las voluntades políticas puras y duras, pero se están resolviendo ya y es evidente, en definitiva, que el esfuerzo realizado ha sido muy importante. ¿Suficiente? Ni en esto, ni en nada que tenga que ver con políticas de igualdad y políticas sociales serán nunca suficientes los esfuerzos. Meritorio, digno de ser reseñado, sin ningún tipo de dudas. Y en una materia, señora Díaz, en la que efectivamente ustedes y nosotros estamos sustancialmente de acuerdo y eso ojalá tengamos la ocasión de comprobarlo en próximas legislaturas. Gracias, señor presidente.